Esto es Palabras para una vida abundante. Saludo cordial para todos. Hoy quiero hacer énfasis en una frase que está en el libro de Romanos, en el capítulo 8, el versículo 28, y es: todo ayuda para bien. El texto completo dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El texto se divide en tres partes: a los que aman a Dios, la primera; la segunda, todas las cosas les ayudan a bien; y la tercera, a los que conforme a su propósito son llamados. El énfasis lo quiero hacer en la frase todo ayuda para bien. Es una frase que normalmente en la experiencia de mucha gente se vea contradictoria, porque la pregunta es: ¿cómo puede ayudar para bien un dolor, una crisis, un momento duro, una pérdida? Pero el apóstol Pablo aquí hace énfasis en ese texto después de un contexto bien interesante. Por ejemplo, el capítulo empieza con una afirmación: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esta parte de la idea que no hay condenación si alguien está en Cristo Jesús. Pueden pasar cosas muy duras, pero no hay condenación si está en Cristo Jesús, indicando que todo depende de dónde esté. Y como dice el versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, y los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. El versículo siguiente dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y cuando habla de ocuparse en la carne, es ocuparse en las cosas equivocadas, en las distorsiones, en los malos comportamientos de la vida. Y el ocuparse del Espíritu es ocuparse en aquellas cosas que Dios va clarificándonos, que nos va dando luz en el camino. De manera que todo depende de dónde estemos parados y por qué estemos dirigidos. El versículo 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. O sea que se superan los miedos a las circunstancias y se aprende a vivir cercano a Dios, ¿sí? A tener a Dios de cerca como el Padre con el que podemos contar. Y en el versículo 18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esto es bien interesante. Todas las aflicciones presentes no se comparan con aquello que espera aquel que tiene a Dios cercano, que es guiado por la claridad del Espíritu. Aquel que espera cosas mejores, como dice el verso 24. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Y eso marca la diferencia, ¿sí? O nos quedamos deleitándonos en las cosas bonitas que nos pasan en este mundo, o llorando los momentos trágicos de la vida, o con paciencia aguardamos lo que dice esas cosas que han de manifestarse, en esas cosas que no vemos. Después de este contexto, entre otras cosas, el versículo 28 empieza con un conector y dice: y sabemos que a los que aman a Dios. Ese conector nos deja ver que todo lo que ha dicho antes lo conecta con lo que posteriormente va a decir. ¿Y qué es lo que va a decir? Que ya sabemos con esto que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Hay que aprender a amar a Dios, porque solo amando a Dios estamos en el Espíritu. No basta entonces con que Dios nos ame.
Pues Dios nos ha amado y por su amor llegó hasta nosotros. Y cuando correspondemos a ese amor y amamos a Dios, nos acercamos a Él. Y si nos acercamos a Él, si Dios está presente, es la garantía por excelencia para poder entender cada circunstancia que nos pasa en la vida. Por eso, mis amigos y hermanos, la situación o la actitud mejor que debemos tener en las situaciones de la vida no es decirle al Señor, quítame todos los problemas, sino ayúdame a entender qué tengo que aprender, en qué me ayuda para bien esto, en qué debo mejorar y qué debo esperar. ¿Sí? En una ocasión a Jesús le preguntaron cuál era el primer y gran mandamiento. Y en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, el versículo 29 dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y oiga esto, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. O sea que amar a Dios no es una opción si le gusta o no le gusta, es un mandamiento que debemos cumplir, porque al cumplir, al obedecer ese mandamiento, estamos acercándonos al ser que ya primero nos ha amado, ¿sí? De manera que si aprendemos a amar a Dios, son los que aman a Dios. Vuelvo y repito, no es a los que Dios ama, porque Dios ama a todo el mundo, pero solo los que podemos llegar a amar a Dios somos las personas que podemos entender que todo nos ayudará para bien. La historia de la Biblia y la historia cristiana deja ver que muchas personas han vivido situaciones muy duras, han vivido situaciones difíciles, han cometido errores, pero el amor de Dios, dice en otro texto de la Biblia, cubrirá multitud de pecados. El apóstol Pedro fue uno de esos. Él vivió muchas dudas, él tuvo muchas situaciones difíciles, muchas preocupaciones, llegó hasta negar a Jesús, pero en ese recorrido de la vida aprendió a amar a Jesús. Y como para reivindicar ese amor de Pedro a Jesús, Jesús le hace en una ocasión 3 preguntas. ¿Me amas? Pedro, ¿me amas? Simón, ¿me amas? ¿Me amas? Y le recalca. Y claro que sí, claro que Pedro aprendió a amar a Jesús, y eso se ve muy claramente confirmado en todo su ministerio. De manera que una persona que se pudo haber equivocado, llegó un momento que aprendió a amar a Dios. A eso estamos llamados, mis amigos, a acercarnos al medio que es la iglesia, que nos instruye, que nos da la claridad del Espíritu para que aprendamos a amar a Dios. La segunda parte del texto es el principal énfasis que hoy quiero hacerle, y es que todo ayuda para bien. No es que todo nos salga bien. Hay cosas que no nos salen bien, porque somos imperfectos, porque no las sabemos hacer, porque somos torpes, o a veces porque somos tercos, a veces porque somos maliciosos, pero toda la vida no nos sale bien. Hay cosas que en momentos nos duelen mucho, son muy duras, pero lo que el texto dice es que si aprendemos a amar a Dios, todo nos ayudará para bien. O sea, ayudará nos dará buenos resultados mañana, nos enseñará cosas magníficas, aprenderemos a crecer, seremos diferentes después de esas situaciones, seremos otras personas con otra visión, de manera que podemos ver que las situaciones difíciles en Dios son reciclables, nada es descartable,
todo lo que nos ha pasado, si lo vemos desde la perspectiva de Dios, aprendemos a decirle, Señor, gracias. A decirle, Señor, esto que me está pasando también pasará. También se superará. También vamos a vivir otro momento. También habrá otra oportunidad. Eso es lo que quiere decirnos el texto. Ustedes habrán escuchado mucho hablar de Job. Job fue un hombre que vivió momentos muy duros. Job vivió circunstancias muy complicadas. Job perdió sus riquezas, perdió sus hijos y hasta su esposa le dijo, vea, maldice a tu Dios y muérate. Esa es una forma de despreciarlo. Y los amigos de Job empezaron a juzgarlo y a decirle, pues si esto te está pasando, algo malo debió hacer. Sin embargo, él en su experiencia estaba convencido de algo, como lo dice Romanos, y sabemos algo, sabemos. Y Job sabía algo bien importante respecto de su relación con Dios, respecto del amor que él tenía a su Dios. Y está en Job capítulo 19, en el versículo 25. Él hace una afirmación así: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Qué interesante, es un hombre que está convencido de que eso que le es difícil, eso que le duele, esos desprecios, esos juicios que hacen a su vida, ayudará para bien, porque su Redentor está vivo, porque su Salvador está vivo, porque su protector está vivo. Pues mis amigos y hermanos, Dios vive. ¿Y usted cree en Dios hoy? Si usted cree en ese Dios y aprende a amarlo, esté convencido que en todo lo que nos pasa, en todas las situaciones difíciles de la vida, todo también ayudará para bien, como dice la Biblia. El apóstol Pablo también vivió momentos muy duros, momentos críticos en su vida. Y él en uno de sus, entre otras frases y textos que nos dejan ver en abundancia, en 2 de Timoteo 1:12 dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. ¿Qué tal? Interesantísimo. Sí, padezco en este momento, vivo enfermedades, persecuciones, pandemias, incomprensiones de la gente, pero yo sé en quién he creído. Y aquel que sabe en quién ha creído, esa fe lo lleva a amarlo entrañablemente. Y ese amor lo hace cercano, lo hace que nos acerquemos a Él. Y si Él está cercano, Él es la garantía que hará que todo ayude para bien. De manera que cualquiera de ustedes nos podrían decir miles y miles de cosas difíciles, y más en estas circunstancias de pandemia en la sociedad, en el mundo entero. La gente ve el castigo, la tragedia, pero mis amigos y hermanos, quiero invitarles a que le creamos a Dios, a que lo amemos, y va a darse cuenta usted que si sabemos interpretar correctamente lo que está pasando, crea que esto ayudará para bien. Le ayudará a su vida, ayudará a su familia, ayudará a esta sociedad a entender mejores cosas, a reaccionar, probablemente a entender que nos hemos equivocado, a entender que debemos manejar la vida de otra manera. Eso es ayuda para bien. Mañana viviremos con otras características, con otras actitudes, porque un momento duro de la vida,
nos ayudó a reflexionar, nos ayudó a cambiar, nos ayudó a mejorar. De manera que vale la pena tener en cuenta que en Dios todo ayuda para bien. Y la tercera parte del texto es aquellos que conforme a su propósito son llamados. Y es que Dios nos llama con propósitos maravillosos, con propósitos especiales. Por ejemplo, en Isaías capítulo 42, el versículo 6 y 7, Él nos deja ver el profeta que el llamado de Dios es justo, es claro. Isaías 42, 6 dice: Yo Jehová te he llamado en justicia, no injustamente. Es en lo justo, en lo correcto. Él nos llama en lo válido. Y te sostendré por la mano, y te guardaré, y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. Y qué interesante eso. Todo eso lo hace Dios. Dios no nos ha abandonado, mis amigos y hermanos. Y nos ha sido propicio y nos ha llamado de esta forma tan justa con un propósito. El propósito está en el verso 7, dice: para que abra los ojos a los ciegos, para que saque de la cárcel a los presos y de casa de prisión a los que moran en tinieblas. Esa cárcel de prisión y de tinieblas puede ser el dolor y la amargura que viven muchas personas en estas situaciones cuando no pueden descubrir que lo de Dios ayuda para bien. Están cargados, están sufriendo, están viviendo el dolor de la vida, están en tinieblas, están en cárcel, como dice el texto. Y el llamado es que si hemos encontrado la claridad en Dios, vamos a convertirnos en personas, no en aquellos que nos sentimos víctimas de todo lo que pasa, ni que vivimos huyéndole y llenos de miedos y tragedias y enfermos por las preocupaciones, sino aquellos que vamos a hacer luz para el que anda en tinieblas. Es probable que usted con esta claridad se acerque a su familia, o primero se lo diga a sí mismo y después se acerque a su familia, a sus amigos y empiece a decirles: vea, vamos a ver la vida de otra manera, vamos a entender la vida desde otro punto de vista, ¿sí? Porque el Señor es el que nos ha llamado y hace grandes maravillas. Porque es que Él fue quien nos creó y creó todo el entorno en el que vivimos. ¿Cómo no va a saber guiar Dios si Él lo hizo todo, como dice el Salmo 119 en el versículo 90 y 91? De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirma la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Interesante. Ese es Dios. De manera que en Él estamos plenamente seguros, en Él estamos guardados. Aquellas cosas que nos duelen no nos deben destruir, por lo tanto, si confiamos en Dios. En Isaías capítulo 43, el versículo 1 dice: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oiga mi amigo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Si algo tenemos hoy, ese es un texto que podemos aplicar para nosotros, un texto que fue dirigido al pueblo de Israel, pero aplicable espiritualmente a nosotros. Él nos lo dio todo, y entonces nos dio nombre y nos dijo: te redimí y mío eres tú. De tal manera que cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Qué tal? Interesantísimo esto, ¿cierto? Importante entender que en ese propósito Dios nos ha llamado y nos ha salvado, permitiéndonos entender que todo ayuda para bien.
cuando tenemos, cuando no tenemos, cuando lloramos, cuando reímos. Dios es lo más grande para nosotros. Poder entender eso, mi amigo, es salvación. Y le invito a que se acerque a la iglesia, a que se deje ayudar para que pueda entender la gracia de Dios para su vida. Voy a orar por usted. Soberano Dios y Padre nuestro, gracias te doy por lo que me has permitido entender de tu palabra. Y es que cuando he aprendido a amarte, Señor, todo lo que me pasa ayuda para bien. Gracias, Señor, porque he aprendido a amarte, porque tú me has amado primero y has llegado con tu misericordia y tu gracia a mi vida. Te pido por cada una de las personas que me escuchan. Te pido por aquellas personas que están indecisos y que tal vez están llorando, preocupados, angustiados, llenos de temores, se creen víctimas en la vida. Señor, te pido que les dé la claridad de tu espíritu. Les ayude, Señor, a descubrir lo importante y lo grandioso que es ver las cosas desde la perspectiva de tu espíritu y aprender a descubrir que si tú estás, todo ayudará para bien. En tus manos están todos nuestros amigos, Señor. Ayúdanos a descansar en ti, a confiar en ti, a tener paz en ti. Gracias, oh Dios, en Cristo Jesús. Amén, amén. Escuchemos la canción y recibamos el mensaje allí escrito. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado descansa mi confianza sobre ti. Yo he estado entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú que todo tiene una razón, y que al final será mucho mejor lo que siempre
soy